La adopción no es un tema bonito para el mundo. Yo nunca he oído casi de inconversos hablando de la adopción. Es como una cosa sí, extraña, una cosa que igual hace gente solamente los que no pueden tener niños. Pero es un tema, como estamos viendo, céntrico al Evangelio, céntrico a la Biblia. Y para los cristianos es algo que celebramos porque realmente fuimos adoptados espiritualmente por nuestro Padre. ¿Bien? No merecemos ser hijos de Dios. ¿Bien? Muchas veces se usa la frase todos son hijos de Dios, o todos los humanos son como hijos de Dios en alguna forma. Y no es verdad. No tenemos ningún mérito, ningún derecho de llamar a Dios nuestro Padre. Dios es nuestro Creador. No tenemos derecho de llamarle Padre más que por la adopción, ¿bien? Porque Él escogió hacernos sus hijos, y eso únicamente a los que han sido salvos, por supuesto, no es todo el mundo. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así nacimos, los que nacimos en el pecado, pues por naturaleza somos hijos de Satanás, simplemente por nuestras decisiones. Pero bueno, seguimos hablando de la adopción en el libro de Efesios. Bien, la semana pasada vimos un poco de introducción al tema. Fuimos adoptados no por, como toda adopción, no por nuestro mérito o ninguna cosa que podamos hacer nosotros, bien, sino por elección de Dios, porque Él quiso. Bien, y hoy vamos a ver adoptados, no solamente adoptados, sino adoptados para privilegio, bien, para una herencia, como dice Pablo. Bien, en estos próximos versículos va a hablar de la herencia que viene el ser hijo de Dios. El tema de la herencia, hoy en día, como están los impuestos y todo esto, la herencia casi es algo, a veces es más carga que ninguna otra cosa, porque el Estado quizás quiere llevarse todo lo que pueda de una herencia y la gente intenta evitar tener herencia, en muchos sentidos. Eso es simplemente una cuestión de nuestros tiempos. La herencia aquí representa lo que pertenece a la familia al cual entramos siendo adoptados. Si piensas en un huérfano que no tiene nada a su propio nombre, es adoptado a una familia y ya llega a ser parte de la herencia de esa familia. Bien, si es una adopción, pues completa, ¿no? La idea es, te haces hijo como cualquier hijo natural que hayan tenido los padres, ¿no? Tiene los mismos beneficios y privilegios que si hubiese sido hijo natural. Así es como debería funcionar. Y así es como funciona, pues, con Dios. Dios tiene un hijo, ¿no? O sea, tiene un hijo, pues, en la Biblia se le llama el Hijo de Dios, eso es el Señor Jesús. Jesús merece la posición que tiene por nacimiento. Bueno, no nació Jesús en el mismo sentido que los humanos, ¿no? Pero por su posición en relación a Dios merece su herencia. Pero los hijos de Dios, hablando de los humanos, recibimos herencia por adopción. Bien, recibimos herencia otra vez, no por nuestro mérito, por la elección de Dios y nada más. Vamos a empezar orando y entramos al pasaje. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por este pasaje y pido que nos guíes ahora mientras continuamos estudiando el libro de Efesios. Pido que nos ayudes a glorificarte y aprender. Y Señor, te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, bueno, quiero recapitular simplemente este párrafo que es una síntesis de los primeros 10 versículos de Efesios, que lo vimos la semana pasada. Voy a leer este párrafo, que no es inspirado, es mío, pero sirve un poco para entender lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Pablo introduce su carta a los Efesios diciendo: Pablo, a los santos en Éfeso, gracia y paz de Dios, bendito sea Dios, quien nos dio toda bendición espiritual,
porque nos escogió antes del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, para ser adoptados por amor por Jesús, por su voluntad, para la gloria de su gracia, que nos hizo aceptos en el amado, en quien somos redimidos, nuestros pecados perdonados por gracia, que nos dio conocimiento de su bondad, de su voluntad, que en el momento escogido por él reunirá toda la creación en Cristo. Y cuando llegue este momento, cuando se reúna la creación de Cristo, o podríamos decir, cuando se restaure la creación de Dios, ¿bien? Se elimine este problema de pecado, el problema que termina en muertes, ¿bien? En abortos, como en el caso de la familia de Dora ahora, en pecados, en daños y sufrimiento y guerras, ¿no? Todo eso, cuando sea eliminado, pues dentro del plan de Dios, ahí estaremos nosotros en la familia de Dios, cuando Él reina, ¿no? Al final, recuerda que el fin de la historia es Dios reinando sobre un mundo sano, un mundo que funciona. Bueno, ahí llegamos al 11, que continúa, es el mismo párrafo todavía de Pablo. Sigue el hilo de lo que estábamos viendo. Dice, en Él, en Cristo, asimismo nosotros tuvimos herencia. Bien, esta idea de entrar a lo que son las pertenencias, más que pertenencias físicas, yo creo los privilegios de ser parte de la familia de Dios. Bien, en Él tuvimos o tenemos herencia. Otra vez, repite lo que hemos visto antes, habiendo sido predestinados o pues preapuntados por Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es la única persona que se puede decir nunca hace algo en contra de su voluntad. Nadie jamás le ha obligado a Dios a hacer algo que no le guste. Todos nosotros, alguna vez por circunstancias, hemos tenido que tomar decisiones o tenemos que tomar acciones que no nos han gustado, que igual no nos han parecido lo ideal o lo óptimo. Y hemos sido forzados por fuerzas mayores exteriores a nosotros. Dios nunca ha sido forzado a nada. ¿Bien? Dios opera, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso no quiere decir, ¿bien?, que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Yo creo que es una distinción importante que hacer. No creo que es correcto decir que es la voluntad de Dios que se muera alguien. ¿Bien? Hay veces en la Biblia donde sí especifica y Dios castiga y Dios mata a una persona por su pecado o algo así. Hay veces que sí, por supuesto, pero la muerte no es diseño de Dios, no es lo que Dios hizo cuando creó el mundo. La voluntad de Dios es la vida, en sentido general. ¿Bien? Pero Dios nunca es obligado a tomar una decisión que no le gusta. Vamos a decir así. ¿Bien? Dios siempre está en perfecto control. Satanás, por mucho miedo que dé, por mucha fuerza que tenga y por mucha influencia que tenga en las vidas de los humanos, no tiene la influencia como para mover la voluntad de Dios. ¿Bien? Y eso es algo que nos... O sea, es una cosa importantísima de recordar como cristianos, porque es de las cosas que nos puede dar confianza en que podemos estar tranquilos, que todo lo que hace Dios es bueno y es según su voluntad. ¿Bien? No todo lo que pasa es bueno, pero todo lo que hace Dios es bueno y nada ocurre sin que Dios lo pueda parar o sin que Dios tenga control de la situación. ¿Bien? Es una distinción difícil. Yo no puedo, o sea, cuando hablamos de la soberanía de Dios, el control de Dios y la voluntad de Dios, yo no soy capaz de ni entenderlo personalmente ni explicarlo mejor. ¿Bien? Yo no puedo entrar en la mente de Dios, yo no puedo llegar a entender la voluntad de Dios en sus profundidades, ¿no? Y desde luego no quiero
no quiero ir más allá de lo que sé y yo no quiero hablar por Dios, ¿no? En cuanto a lo que es su voluntad y lo que Él quiere. Simplemente puedo regirme por lo que dice la Biblia, que Dios opera todo, como dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Bien? Hace todo conforme a su plan. Y nunca es sacado de su plan. ¿Bien? El pecado que entró al mundo por Satanás, ¿Dios lo podría haber impedido? Pues desde luego que sí, ¿no? Él lo podría haber impedido, podría haber impedido que Satanás se acercara al mundo, se acercara a Adán y Eva. Dios podría haber hecho todo esto, ¿bien? Pero, Él tenía autoridad de hacerlo. Él permitió que ocurrieran estas cosas. Eso es una distinción, creo yo, a decir que Dios le mandó a Satanás o Dios controló las acciones de Satanás y controló las acciones de Adán y Eva. No, yo creo que la Biblia no dice eso. Pero Dios lo permitió dentro de su autoridad completa de lo que estaba pasando. Bien. Bueno. Dios aquí simplemente estamos hablando de que Dios no puede ser nada sacado de su plan. No puedes cambiar el curso de lo que Dios quiere hacer. Dice, y eso en cuanto a la adopción de un hijo suyo significa que nada de lo que pueda hacer Satanás o ninguna otra persona puede separar a un hijo adoptado, predestinado por Dios, de su plan. ¿Bien? A fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria. Esto es repetido de lo que vimos la semana pasada. Dios nos predestinó, nos adoptó para su propia gloria, para que nosotros le glorifiquemos a Él, para que nosotros seamos parte de la creación restaurada que le trae gloria a Dios. ¿Bien? Yo no soy artista, yo no tengo la mente de un artista, no puedo hablar por un artista, pero yo creo que todo artista que hace algo, hay un sentido en que lo hace para su gloria. Bien, igual hay alguna cosa de arte anónima, habrá alguna excepción a esa regla seguro, ¿no? Pero un artista de normal, pues hace algo para que sea una cosa que refleje su habilidad, que refleje su talento. ¿Bien? Normalmente un cuadro tiene el nombre del autor ahí abajo en algún sitio. Pues Dios, el Creador, hizo todo para su gloria y nos adoptó lo mismo, para alabanza de su gloria. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta palabra esperar, en castellano, falta esta palabra en el castellano un poco. La palabra aquí viene de esperanza. Hay una diferencia, ¿no?, entre esperar y esperanza. Puedes esperar con esperanza, puedes esperar con desesperanza. O sea, ¿entendéis la diferencia entre los conceptos, ¿no? Esperanza es un esperar positivo, esperando con confianza. También se puede esperar, pues, esperando lo peor, ¿no? Esperando sin confianza. Esto es esperar, la palabra es esperanza. Y si tuviésemos un verbo en castellano para esperanza, pues sería esa, ¿bien? Así que entender, no es simplemente esperar que ocurra algo pasivamente. Esto es un esperar activo, en ese esperar con esperanza. Como digo, falta un poco esa palabra. Es un poco curioso cómo funciona el idioma español, porque en inglés tenemos la palabra hope, que es más semejante aquí a lo que estamos hablando. Bien, esperar con ansia o con ilusión de que algo va a salir correctamente. Pero bueno, dice, nosotros los que esperamos activamente, no pasivamente. ¿Qué significa esperar activamente? Pues es vivir con confianza, vivir con seguridad, saber que lo que estamos haciendo nos está llevando hacia un final bueno, nos está llevando al final que Dios ha elegido para nosotros. Bien, es vivir diariamente, activamente en su plan. Y no vivir pues siendo arrastrado por una corriente de la vida, pasivamente a ver dónde nos lleva este próximo año. No, es esta idea de
activamente esperar el cumplimiento del plan de Dios. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente, al principio o continuamente se podría decir, esperamos activamente en Cristo. Dice, en Él también vosotros, hablando a los efesios en este contexto, ¿no? Hablando a la iglesia de Efesios, dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio es la obra de Cristo, la manera de ser salvos del pecado, bien, el Evangelio de vuestra salvación. Hablando otra vez, teniendo todo esto en contexto de adopción, bien, o sea, pensando en huérfanos o hijos de Satanás, igual mejor, bien, pero niños que no tienen esperanza ninguna en la vida por la situación en la que están, eso somos nosotros, eso es toda la humanidad, ¿no? Cada uno que ha sido predestinado, adoptado por Dios, como establecimos antes, ha oído la palabra de verdad, ha escuchado la verdad, no una invención, no una secta, no una charla de esperanza o motivacional, no, o sea, hemos escuchado lo que es cierto, lo que es diseñado por Dios, lo cual es el Evangelio, las buenas noticias de nuestra salvación, o sea, cómo podemos ser de ser hijos de Satanás, de no ser parte de la familia de Dios y no ser parte de esta creación reunida por Dios al final de los tiempos. La salvación es específicamente la adopción a la familia de Dios, ¿no? El tener parte en esta herencia. El Evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo oído y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí cambia un poquito, o sea, la adopción, cuando pensamos en la adopción hoy en día, suele ser la adopción con un bebé, un niño, alguien muy pequeño. No siempre, a veces se adopta a un niño mayor, 13, 14, 15 años. En la Biblia, o sea, la historia de adopción de la Biblia, estamos hablando de adoptar a gente con una voluntad propia, no estamos hablando de adoptar a un bebé de pocos meses, estamos hablando de adoptar a gente con decisión. Y por eso, o sea, hay este paso de creer, hay este paso de aceptar la adopción en un sentido. Bien, nosotros no iniciamos la adopción, somos escogidos por Dios, pero tenemos que aceptar y tenemos que estar dispuestos a entrar a la familia, en un sentido. Bien. Ahí es donde entra el creer. Dice, habiendo oído primeramente y después habiendo creído en él. No somos salvos pasivamente, o sea, únicamente porque Dios escogió salvarnos y nosotros no hacemos nada. La salvación, desde luego, es por elección de Dios, es porque Dios nos escoge, pero la salvación viene a través de la fe, a través de creer en el Señor. Por eso Jesús, pues, hablaba de la fe cuando Pablo estuvo en la cárcel en Filipos y el carcelero le preguntó ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, creer en Jesús, ¿bien? Poner tu fe, esta idea de esperanza activa, es empezar a esperar en Dios. Habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta idea de sellados podemos pensar en un libro de familia. Bien, aquí pues cada hijo aparece en algún libro de familia. Bien, si es parte de una familia y cuando uno es adoptado pues también entra y toma y forma parte de un libro de familia. Pues este sello sería básicamente eso, ¿no? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué es nuestro libro de familia?
nuestra identificación con la familia real de Dios, nuestra identificación es el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Cuando yo me vaya, vosotros, mis seguidores, los cristianos, vais a recibir al Espíritu Santo, el ayudador. El Espíritu Santo es el sello, es la identificación de un cristiano. Es lo que difiere a un cristiano de un no cristiano. ¿Bien? Ahora, no es una cosa visible, el Espíritu Santo es algo invisible. Ojalá pudiésemos ver fácilmente, ¿no? Pues esta persona es cristiana y esta no. Tiene como un brillo que viene desde dentro o algo así y se le identifica como un hijo de Dios o no. No funciona así. No estamos hablando no es una identificación que se pueda leer con ojos. ¿Bien? Pero eso no quita del que sea real. O sea, somos sellados. El Espíritu Santo es tan real como un libro físico de familia. ¿Bien? Igual de real y además más de fiar, porque no puede ser manipulado, no puede ser forjado ni nada de esto. El Espíritu Santo es un sello completamente auténtico de que uno es parte de la familia de Dios. ¿Bien? Y una de las cosas que hay gente que lucha, pues diciendo a ver si soy salvo o no, gente que tiene dudas. Muchas veces un niño que escucha el Evangelio desde pequeño, yo me acuerdo que mi madre me contaba que muchas veces tenía dudas en su niñez a ver si era salvo o no, porque te preguntabas a ver si realmente entendía o a ver si realmente quería orar y a ver si realmente fui salvo o no. Muchas veces, o un cristiano que entra al pecado otra vez y empieza a cuestionar. El que es hijo de Dios tiene un sello que no se puede quitar, es un sello permanente, como si fuera un tatuaje, ¿no? Más permanente que un tatuaje. El sello del Espíritu Santo. ¿Bien? Es algo que no puedes perder, es algo que está allí para siempre, no puede ser borrado del libro de familia de Dios. El Espíritu Santo manifiesta su presencia en los frutos del Espíritu, en una vida que va cambiando, en una vida que empieza a glorificar a Dios, empieza a cambiar de dirección, pero ese Espíritu Santo es el sello. ¿Bien? Y lo sientas o no, te sientas cristiano o no importa, porque el sello está allí, ¿no? Si has sido perdonado, si has sido salvo, eres parte de la familia de Dios permanentemente. ¿Bien? Fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa, referencia a la promesa del Señor Jesucristo, ¿no? Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo. Y ya que el Espíritu Santo no es visible, no es como con algunas iglesias carismáticas donde se intenta imponer el Espíritu Santo con manos y hay una caída para atrás o cosas visibles, que al final nos encantan las cosas visibles. Pero no es así. ¿Bien? Tenemos que creer en la promesa de Jesús. Jesús dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo y debemos tener fe en su promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ¿qué es las arras? La palabra es garantía o, se me va la palabra ahora, fianza. Bien, es la demostración o es lo que es la garantía de que vamos a recibir herencia. Bien, al final, imagínate un hijo adoptado de un rey que tiene su garantía en su libro de familia o la cosa que autentifique que es un hijo del rey, ¿no? Ese papelito, ese libro de familia, ese lo que sea, eso es su garantía, eso es su manera de demostrar que, ojo, yo soy familia del rey. Bien, yo tengo el privilegio de ser parte de esa familia. Bien, el Espíritu Santo es nuestra garantía, es nuestras arras, como dice aquí Pablo, las arras de nuestra herencia. Y otra vez, herencia es el privilegio que viene con ser adoptado, con ser parte de la familia de Dios.
Cuando se describe la salvación a un niño, muchas veces la salvación equivale como un billete de entrada al cielo. No es como, ¿qué significa la salvación? Pues es tu entrada al cielo, como si fuera una entrada a PortAventura, algo así. El cielo es, pues, desde luego el destino de un cristiano, pero estamos hablando de algo mucho más que simplemente una entrada a un lugar maravilloso, ¿no? Estamos hablando de todo lo que significa pertenecer a la familia de Dios, tener la autoridad, los privilegios de formar parte de la familia del Rey del universo. Él es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, esto es, hasta que recibamos nuestra herencia. ¿Bien? El Espíritu Santo es lo que es nuestra garantía, porque aún no hemos recibido nuestra herencia, es la idea. Acordaos, Dios está fuera del tiempo, nosotros estamos en proceso todavía, bíblicamente hablando, no somos salvos con un punto y aparte, estamos siendo salvos, estamos en proceso de salvación. ¿Bien? Ahora, aquí entramos a misterios en el tiempo que no puedo explicar, pero hay un sentido bíblico muy cierto en que estamos siendo salvos y la santificación es ese proceso, esta conversión en el Hijo de Dios. Bien, no es tan sencillo como a veces se describe la salvación como una cosa ocurrida en el pasado y que hasta estamos siendo salvos todavía. Ahora, cuando se haya iniciado el proceso, no hay vuelta atrás. En la mente de Dios, en la mente del Dios eterno, somos salvos, porque Él está fuera del tiempo, ¿no? Desde nuestra perspectiva estamos todavía siendo salvos, porque todavía no somos santos, no vivimos como hijos de Dios. Y eso es el proceso de santificación. Pero hasta que redimamos nuestra herencia, entremos al cielo y estemos en comunión restaurada con Dios, todavía no tenemos comunión perfecta con Dios como la que tuvo Adán, ¿no? Porque hay pecado. No se puede tener comunión con Dios con pecado o comunión perfecta. Estamos todavía en este proceso de la salvación. Pero Él es la garantía de nuestra herencia hasta que llegue el momento de redimir la herencia. ¿Bien? O sea, nuestras vidas, toda la vida, estamos hablando ahora de nuestra vida terrenal. Difícil pensar en la vida terrenal como simplemente una parte de la eternidad, pero es así, ¿no? Nuestra vida ahora es simplemente el proceso de adopción. Nosotros cuando estuvimos mirando iniciar el proceso de adopción hace años, nos decían, pues a veces tardaba 5, 6, 7 años el proceso de adoptar a un niño, que es un montón, ¿no? Parece extremadamente largo. En un sentir, nuestra adopción a la familia de Cristo dura una vida entera. Bien, llegaremos a ser hijos de Dios en el futuro. Nada de esto quita, no quiero aquí confundir demasiado, pero nada de esto quita del que si has recibido a Cristo como Salvador, estás garantizado la salvación. ¿Bien? No es cambiar eso. Pero como digo, no hemos redimido todavía nuestra herencia porque estamos en ese proceso. Estamos como siendo adoptados todavía, en un sentido. Bien, por eso vivimos en esperanza. Tenemos todo garantizado, pero no lo disfrutamos todavía. Bien, no tenemos los privilegios todavía, pero están garantizados. Dice, Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, la herencia. Bien. Otra vez termina para alabanza de su gloria. Y es importante recordar que el propósito de todo esto, el propósito de estudiar esto y aprender acerca de este proceso de la adopción y aprender del plan de Dios, el fin de todo eso no somos nosotros. El fin de esto es la gloria de Dios. ¿Bien? Somos adoptados con un propósito. Somos adoptados para glorificar a Dios por toda la eternidad. Bien, eso
Eso es nuestro propósito. Por eso nos escogió Dios y por eso nos adoptó. Y recordar que no somos nosotros el centro de la historia es importante. Es difícil dejar eso a veces, porque todos pues automáticamente piensan, ¿no?, que son el centro de su historia, pero no es el caso. Nosotros somos adoptados, vamos a recibir nuestra herencia garantizada por el Espíritu Santo para la alabanza de la gloria de Dios. Bien, y recordar eso, somos adoptados con un propósito para glorificar a Dios, y eso es lo que haremos por toda la eternidad, y eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora en este proceso también, por supuesto. Desde luego, esto es un tema complejo, esto es un tema que yo no acabo de entender, o sea, no sé si le hago justicia al texto, o no sé si realmente le estoy dando sacando a vida todo lo que hay aquí en este texto, porque, como digo, es profundo, es increíble. Pero básicamente estamos hablando de este proceso de adopción, las garantías que nos da el ser adoptados. Somos adoptados, podrías decir, en papel, y vamos a terminar de ser adoptados cuando ya seamos santificados. ¿Bien? Y todo eso traerá gloria a Dios. ¿Bien? Eso es nuestro fin, eso es nuestro futuro. Entonces, ¿qué significa para esto? O sea, ¿por qué escribe todo esto Pablo? Y recordad, todo esto que estamos viendo es introducción de Pablo. Es como la salutación de Pablo a la iglesia. ¿Por qué dice todo esto? Bueno, es importantísimo partir desde un punto de humildad. La adopción, yo creo que como aplicación principal, debería llevarnos a la humildad. Llevarnos a decir, no merecemos esta familia, no merecemos lo que tenemos. Habría un sentir, aunque nadie puede escoger dónde nace, por supuesto, pero hay un sentir, ¿no?, en que uno que nace hijo de un rey se merece un poco el puesto, por lo menos más que uno que nace no hijo del rey. Y nosotros somos estos, no nacimos en la familia de Dios, no tenemos esto por derecho ni mérito, lo tenemos todo por gracia, por adopción, porque Dios se dignó, Dios decidió escogernos para su familia. Todo eso nos debe llevar a una posición de humildad y agradecimiento a Dios. Nosotros no merecemos la vida eterna, no merecemos ser hijos de Dios, lo recibimos por gracia, lo recibimos porque Dios es bueno, como tiene el hermano Antonio, ¿no? Dios es bueno con nosotros. Y espero, y yo creo que Pablo empieza así, con esta nota de recordar quiénes somos. Somos adoptados, somos humildes, no merecemos nada de lo que tenemos, y todo lo que tenemos tiene como propósito principal el que nosotros traigamos gloria a Dios. Y debemos partir desde allí con esta actitud de humildad, porque de ahí nace el deseo de servir a Dios. A veces la gente pregunta, ¿no? Ojalá tuviese más amor a Dios, ojalá tuviese más deseo de servir a Dios, pero es que no se me nace ese deseo, no me nace ese amor, me cuesta, ¿no? Muchas veces he oído eso, muchas veces pensamos, ¿no? En mi cabeza sé que debería cumplir la gran comisión, mi vida debería ser más espiritual, debería estar más enfocada en Dios, pero no me nace. Pues si no te nace es porque igual es porque nos falta asumir esta idea de la adopción y de nuestro falto de mérito, falto o sea, que no merecemos lo que hemos recibido. ¿Por qué le servimos a Dios? Porque Él nos adoptó, porque Él nos amó. Y lo dijo Juan
en Primera de Juan. Nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. No amamos a Dios porque se nos nace de nosotros. No amamos a Dios porque somos gente de amor, como Dios es amor. Nosotros amamos a Dios en respuesta a su amor, porque entendemos la doctrina de la adopción. Entendemos el que Dios nos escogió sin que tuviéramos ningún mérito. Bien, esto nos debería llevar, y continuaremos, ¿no?, en el libro de Efesios, pero esto nos debería llevar a la actitud correcta para querer crecer y servir y adorar y amar más a Dios. Bien, yo creo que esa es la función de este pasaje. Bien, creo que lo vamos a dejar. Bien, 4 versículos para hoy. Seguimos hablando de la adopción, ¿no? Somos adoptados para una herencia, y esa herencia, pues, conlleva mucho beneficio, mucho privilegio, pero el propósito de esa herencia, por supuesto, es ser parte de la creación que glorifica a Dios. Dios va a purgar la creación de todo pecado y nos adopta para que sobrevivamos esa limpieza de la creación y podamos glorificarle como fue el diseño original de Dios para la humanidad. Bien, ahí lo vamos a dejar, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo aquí, gracias por el tiempo que hemos pasado en tu palabra. Pido que nos ayudes a entender mejor la adopción y tu elección de nosotros, entender que nosotros no merecemos absolutamente nada, que lo tenemos todo por gracia, y ayúdanos, Señor, a empezar a amarte más y empezar a servirte mejor. Pido por cada hermano esta semana, pido que nos des buena semana y semana de bendición y nos ayudes a glorificarte en todo. Y te lo pedimos entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.